Buenos días a todas, buenos días a todos. Desde Selrá, este pueblito, retransmitiendo desde el confinamiento del COVID-19. Y vamos a hacer una cuarta entrega de este viaje hacia el cielo anterior desde el referente de Lichín. Y vamos a contestar alguna pregunta de nuestra queridísima Consu Camins, que la tenemos por aquí, una pregunta interesante, como las que ella hace. Y la pregunta es la siguiente. Creo recordar que un día dijiste que los sueños reflejan nuestras frustraciones o deseos. ¿Esto no es cielo posterior? Aquí vienen las campanas, ya sabéis. 10 campanadas. Ya podría haber esperado un poquito, pero me he despistado. Aquí tenemos las golondrinas, las urunetas, volando y jugando. Hace un día fantástico. Hay nubes, pero sale el sol. Precioso día. Bueno, repetimos lo que nos preguntaba Consu Camins. La cuestión es la siguiente. Creo recordar que un día dijiste que los sueños reflejan nuestras frustraciones y o deseos. ¿Esto no es el cielo posterior? ¿Cómo nos acercamos al cielo anterior en los sueños? ¿No hay sueños en el cielo anterior? ¿Y sí visiones? ¿O no hay nada? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos algunas cuestiones que a veces se nos escapan, pero porque pensamos demasiado. Vamos a aclarar por partes. Los sueños normalmente expresan la parte más instintiva y primero tenemos que saber que la parte del sueño, como tal, lo que conocemos, ocurre en una de las fases del sueño muy peculiar. Entonces tenemos como dos fases muy diferenciadas del sueño, la del sueño profundo y la del sueño REM, en el que y REM tiene distintas fases y el profundo también, etc. Entonces, la primera parte de nuestro dormir por la noche generalmente está dedicada a la inmunología, a resolución inmune, a regeneración de tejidos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde normalmente el cerebro tiene que derivar vitalidad a la parte de la inmunología y entramos en sueño profundo y no soñamos. Bien, sí que puede haber alguna fase REM entre medias y en general, ¿no? Así, pero se concentran más las fases REM a partir de la segunda parte del sueño, de nuestro tiempo de dormir. Normalmente 4 horas, por poner una cifra. Y es en la segunda fase, o cuando aparece la fase REM, en la que si nos despertamos cuando tenemos la fase REM, nos podemos acordar del sueño. Si nos despertamos en otro momento, pues no estábamos soñando y no recordamos nada, pero porque no hay nada que recordar. Entonces, solo si nos despertamos en la fase REM, nos acordamos del sueño que estuviéramos teniendo, o si se superficializa lo suficiente el sueño para que nos quedemos en la línea de consciencia entre el subconsciente, inconsciente y el consciente. Se queda ya en la línea más cerquita del consciente y entonces estamos dormidos pero podemos vivir el sueño y estamos al filo de despertarnos. Son unos segundos, muy poquito, unas décimas a veces, y tenemos una intensidad importante porque neurológicamente todo ocurre de manera simultánea. De hecho, los sueños se intercalan entre ellos, no hay una continuidad, dentro de que nosotros tenemos la sensación de que hay una continuidad en el sueño. Y sí que la hay en muchos de ellos, pero la parte del recuerdo junta en pequeños trocitos de sueños distintos o sueños diferentes que se dan simultáneamente. Entonces, bueno, generalmente hay una parte que es cuando la razón se aparta, que es en el momento en el que no podemos utilizar la mente y no se está creando el mundo como lo conocemos habitualmente, que aparece o toma las riendas la parte más instintiva. Y la parte más instintiva trata de resolver situaciones vitales en las que generalmente son cosas que hemos vivido y que no se han resuelto de la manera que podríamos haberlas resuelto y el cerebro sigue buscando soluciones para ello, o cosas que nos gustaría vivir y que no las hemos conseguido todavía y que el cerebro trata de buscar la respuesta para poder conseguirlo. En cualquier caso, hacia el futuro es una frustración que se llama deseo y hacia el pasado es una frustración como tal, como la conocemos por algo que ya hemos vivido. Entonces,
cualquier caso, hay actividad neurológica y está jugando con una mezcla entre lo que podría ser presente, pero hay una actividad de un mundo que no es real. Que no es real en el sentido de que no son cosas que puedan suceder de una manera en un contacto con una realidad en lo que sería natural, sino que ocurre todo y todo es posible, ¿no? Entonces aquí entra esa actividad de la mente, como tal, es cielo posterior todo. Bien. La lógica funciona siempre en el pensar y solo el misterio funciona en el no pensar. Y de aquí viene lo que es la experiencia directa. Tiene que ser empírico en general, ¿no? Y normalmente, tanto en el espacio y en el tiempo, espacio igual a velocidad por tiempo, esta formulita va juntita siempre y tiene que haber un recorrido para que haya tiempo tiene que haber un recorrido en distancia, en espacio, etcétera, etcétera, ya sea mental, ya sea físico, ya sea real, van íntimamente ligadas. Pero en tiempo presente todas las distancias desaparecen, tanto en el tiempo como en el espacio. Y el cielo anterior estaría más bien ligado hacia lo que es la ausencia de esos pensamientos, a lo que es la experiencia directa de la realidad, lo que se conoce como meditación como tal. No me refiero a meditación al hecho de sentarnos y decir que meditamos. Eso no es meditar, eso es el gesto que en principio hacemos físico para lo que en principio entendemos que nos llevaría a esa caída al presente de no pensamiento. Pero sentarnos con los ojos cerrados en posición de loto o cualquier otra, o tumbados o de pie, da lo mismo, no significa que estemos meditando ni por casualidad, ojalá, pero no lo es. De hecho, hay que hacer un trabajo interesante de mucho tiempo para que pueda ocurrir, aunque a veces sí que podemos tener atisbos de meditación de manera espontánea, pero que luego no podemos asir, no podemos mantener o no podemos repetir fácilmente, ¿no? Salvo con mucha práctica o afortunados o afortunadas en este mundo, que de manera espontánea pueden caer en ello. Aunque cabe esperar que en el mundo en el que vivimos, en el que la lógica y la razón tienen tanto peso, es más fácil creer que meditamos que el hecho de meditar en sí. Bueno, cuando nosotros pensamos, el hecho de pensar e indagar en qué es el cielo anterior, qué es el cielo posterior, tenemos que saber que lo estamos haciendo constantemente desde el cielo posterior. Y el acercarnos al cielo anterior es, como hemos dicho en otro de los encuentros, es un acercamiento de experiencia, es un acercamiento de vida, es una vivencia, no es una teoría. Bien, las teorías son todas del cielo posterior y las experiencias directas en presente, con ausencia de pensamiento, sería lo que estaría más cerca de esa vivencia de misterio de lo que sería el cielo anterior. Si piensas en las cosas, normalmente, como decimos, estás siempre en cielo posterior, y cuanto más profundizas en el pensar, más te alejas del cielo anterior. Normalmente las personas que piensan no son personas que conocen. Los pensadores son soñadores. Hay que tener, como decimos, esa experiencia directa. Si no, son todo teorías. Toda la vida se convierte en teorías. Teorías que caen de manera constante cuando tenemos esas experiencias directas con la realidad. Teorías de cómo debería ser todo, de cómo debería ser el mundo. Pensamos, profundizamos, indagamos, utilizamos la lógica para llegar a conclusiones de vida, cosa que es totalmente imposible. Si estás pensando en saber cosas, esto ya te lo hace imposible. La sabiduría no tiene nada que ver con el pensamiento. Aquí hay dos cosas muy claras. O bien sabes o bien piensas. Hay ciertas cosas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. Muchas personas a lo mejor han tenido la oportunidad de hacer un huevo frito en una sartén con un poco de aceite, un poco de sal. Y cuando vuelves a hacer un huevo frito, sabes hacer un huevo frito. Cuando lo has hecho un montón de veces ya lo sabes.
está dentro. Tienes esa experiencia en la que te manejas con soltura. No tienes que pensar cómo se hace el huevo frito. Lo haces y ya está. Entonces, hay que tener claro que si pensamos, no sabemos. Y cuando sabemos, está integrado y ocurre de manera espontánea el acontecimiento o lo que estemos viviendo. Una de las cosas más difíciles en esos acontecimientos de meditar es justo el llegar al punto de no hacer nada, ¿no? Solo estar sentado, sin meditar, sin pensar que vas a meditar, sin técnicas de respiración, sin nada, solo estar sentado. ¿Bien? Si puedes estar sin hacer absolutamente nada, sin intentar mirar los pensamientos, sin intentar calmar la respiración, sin intentar no moverte, sin intentar recolocarte, nada, no hacer nada, pues no, lo normal es que se pueda caer en ese misterio y en el cielo anterior. Estamos tan abocados al hacer, llevamos esa inercia veloz del mundo que corre constante, que es difícil no hacer nada. De hecho, el no hacer nada no lo tomamos como un hacer y ya estamos haciendo. Entonces es complejo y es difícil para la mente occidental, y llegar a la experiencia de Wu Wei, que es una experiencia que nos acerca o es la consecuencia de haber caído en ese misterio más bien, ¿no? El pensar normalmente es un proceso de ignorancia. Se piensa porque desconocemos y tratamos de descubrir o atisbar destellos de lo que es una verdad. Entonces el pensar nos lleva a un proceso, el saber no conlleva pensamiento. La sabiduría ocurre en ese hacer cotidiano, en presente, en el que se fluye. El pensamiento ocurre en la medida que necesitamos teorizar lo que creemos que es una realidad. El sentimiento del cielo anterior en todo es la fragancia. El sentimiento del cielo anterior en todo, desde esto, desde aquí, desde el cielo posterior, es la fragancia. El sentimiento tiene que llegar primero a tu centro más íntimo y luego expandirse como ondas hacia tu alrededor. El cielo anterior está escondido en todo y a menos que descubras el cielo anterior dentro, es imposible percibirlo fuera. Percibirlo en los árboles, en las casas, en el cielo, en las nubes, en las estrellas, en el sol. Puedes pensar que el cielo anterior está en todas partes, creerlo y generar un sentimiento. Incluso así estás soñando. ¿Bien? Puedes repetir esa sensación y ese sentimiento de manera constante y generar una hipnosis. Proyectarlo. Esto es como trabaja el LSD. Soñar despiertos. Todo se mezcla. Mejor no proyectar. El I Ching insiste en romper los espejos. Insiste en dejar de proyectar lo que creemos, dejar de proyectar las teorías, dejar de poner un velo a la realidad con nuestro pensamiento. Nos invita a mirar hacia adentro, en vez de buscarlo fuera con las teorías, dirigir esa sensación o ese sentimiento o esa actitud hacia el interior. Caer en presente para que se manifieste ese misterio. Consciente, de manera total. Y no es una cosa en la que se pueda caer al cielo anterior. Descubrirás que es una cosa que eres. Cuando lo conoces por dentro, entonces abres tus ojos y lo ves por todas partes. Y no necesitas pensar, ni recordar, ni querer asirlo, ni querer mantenerlo.
para recrearlo una y otra vez. Aquí ya estamos en el cielo posterior.